Y atención, madridistas, porque Florentino Pérez ya se está moviendo y el nombre que ha aparecido en la órbita del Real Madrid es Johan Manzambi, una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Y lo más interesante de todo es que el club blanco no sería el único gigante que está siguiendo de cerca su evolución. Pero hay un detalle que podría explicar por qué el Madrid quiere adelantarse una vez más al resto de Europa. Madridistas, dejad vuestro like, suscribíos al canal y quedaos hasta el final porque hay varios aspectos de esta operación que pueden decirnos mucho sobre los planes de futuro del Real Madrid. Porque si algo hemos aprendido durante los últimos años es que Florentino Pérez no construye equipos pensando únicamente en la próxima temporada. El presidente blanco piensa 5, 6 o incluso 10 años vista. Y precisamente por eso cada vez que aparece un nombre joven relacionado con el Real Madrid, merece la pena prestarle atención. Y ese nombre es Johan Manzambi. Seguramente muchos aficionados todavía no le conocen demasiado. Y eso es completamente normal. Porque hace años ocurrió exactamente lo mismo con Vinicius, con Rodrigo, con Valverde o incluso con Eduardo Camavinga. Muchos se preguntaban quiénes eran y por qué el Real Madrid apostaba por ellos. Hoy la respuesta es evidente. Pero la cuestión es otra. ¿Por qué el Real Madrid se está fijando en Johan Manzambi? Porque hablamos de un centrocampista moderno. Un jugador con potencia física, capacidad para conducir el balón, romper líneas, recuperar y aportar dinamismo. El fútbol actual exige cada vez más jugadores capaces de influir en todas las fases del juego, y parece que el joven futbolista suizo reúne muchas de esas características. Y sinceramente, madridistas, hay algo que me gusta especialmente de todo esto. Porque el Real Madrid lleva años apostando por perfiles similares. Fijaos en Fede Valverde. Fijaos en Camavinga. Fijaos en Jude Bellingham. Ninguno es un futbolista estático. Todos tienen recorrido, despliegue, intensidad y personalidad. Y parece que Johan Manzambi responde precisamente a ese modelo de jugador que tanto gustan Valdebebas. Pero aquí viene algo todavía más interesante. Porque el Real Madrid no suele trabajar solo. Cuando aparece una joven promesa de este nivel, automáticamente empiezan a aparecer competidores. Y según diferentes informaciones, varios clubes europeos están pendientes de la evolución del jugador. En Alemania conocen perfectamente sus condiciones y algunos equipos importantes llevan tiempo siguiendo su crecimiento. Desde Inglaterra también existen informes positivos sobre él. Y todos sabemos lo que eso significa. La Premier League siempre representa una amenaza. Porque los clubes ingleses tienen recursos prácticamente ilimitados y cuando detectan talento suelen entrar con fuerza a las operaciones. Y no sería extraño que equipos como Chelsea, Arsenal o incluso Liverpool estuvieran atentos a cualquier oportunidad de mercado relacionada con un futbolista con semejante margen de crecimiento. Porque el fútbol inglés vive obsesionado con los jugadores jóvenes. Y eso es precisamente lo que convierte al Real Madrid en un club diferente. Porque Florentino Pérez sabe que competir económicamente con la Premier League es una batalla que no siempre merece la pena. La estrategia del Madrid es otra. Llegar primero. Detectar el talento antes que nadie. Convencer al jugador. Y construir relaciones antes de que el mercado se vuelva completamente loco. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Jude Bellingham. Muchos clubes tenían dinero. Muchos clubes estaban interesados. Pero el futbolista terminó apostando por el Real Madrid porque entendía perfectamente lo que significa vestir esta camiseta. Y es precisamente ahí donde el club blanco marca diferencias. Porque no todo es dinero. No todo es salario. El prestigio, la historia y la capacidad para convertir jugadores en leyendas siguen teniendo un peso enorme. Y es imposible no pensar en el trabajo espectacular que viene realizando Juni Calafat. Porque muchas veces hablamos de Florentino Pérez, y es lógico, pero detrás de cada operación existe una estructura deportiva impresionante. Juni Calafat se ha convertido en uno de los mejores captadores de talento del mundo. Participó en las operaciones de Vinicius. En las de Rodrigo. En las de Endrick. En las de Arda Güler. En las de Camavinga. Y también fue una pieza importante en el fichaje de Bellingham. Por eso cuando aparece un nombre nuevo asociado al Real Madrid, uno no puede evitar prestar atención. Porque normalmente no son rumores nacidos de la nada. Detrás suele haber mucho trabajo. Muchos viajes. Muchos informes. Muchas horas observando al jugador. Y hay otro aspecto que me parece fundamental. La personalidad. Porque una cosa es tener talento. Pero triunfar en el Real Madrid es otra historia completamente diferente. No todos los futbolistas soportan la presión del Santiago Bernabéu. No todos están preparados para convivir con la exigencia de ganar absolutamente todos los títulos. Aquí un empate se considera una decepción.
Aquí cada partido es una final. Y eso exige una mentalidad especial. Por eso estoy convencido de que en Valdebebas no analizan solamente las condiciones futbolísticas. También estudian el carácter, la capacidad competitiva, la madurez, el entorno familiar, la ambición. Porque la historia del Real Madrid demuestra que el talento sin mentalidad no es suficiente. Y precisamente por eso me parece interesante que el club siga apostando por este modelo. Porque muchos equipos intentan construir proyectos a golpe de talonario. Pero el Madrid lleva años construyendo algo mucho más importante. Una generación. Una nueva época. Y lo mejor de todo es que gran parte de esos jugadores todavía no han alcanzado su techo. Vinicius sigue creciendo. Rodrigo todavía tiene margen. Camavinga es muy joven. Arda Güler apenas está empezando. Bellingham tiene toda su carrera por delante. Endrick representa el futuro. Y ahora aparece Johan Manzambi como un nombre que empieza a llamar la atención. Pero cuidado. Porque tampoco hay que volverse locos. Y esto es importante decirlo. Una cosa es que exista interés y otra muy distinta que haya una operación avanzada. El Real Madrid observa a muchísimos jugadores. Eso forma parte de su trabajo. No todos terminan vistiendo de blanco. Y además, el mercado cambia constantemente. Un jugador puede estar en la agenda hoy y desaparecer dentro de unos meses. Por eso conviene mantener la calma. Pero lo que sí parece evidente es que el club sigue fiel a una filosofía que ha dado resultados extraordinarios. Porque hace apenas unos años muchos pedían fichajes galácticos. Y mientras tanto, Florentino Pérez estaba construyendo en silencio una plantilla con presente y futuro. Y viendo cómo han salido las cosas, cuesta mucho discutir su estrategia. Ahora quiero saber vuestra opinión, madridistas. ¿Conocíais a Johan Manzambi? ¿Creéis que el Real Madrid debe seguir apostando por jóvenes talentos o pensáis que ha llegado el momento de fichar únicamente estrellas ya consolidadas? Os leo en los comentarios porque este debate promete muchísimo. Y ojo, porque hay algo de lo que todavía no hemos hablado. Porque varios equipos importantes de Europa están pendientes de la evolución del futbolista, pero existe un detalle relacionado con su perfil y con las necesidades futuras del Real Madrid que podría explicar por qué en Valdebebas consideran que esta operación tiene mucho más sentido del que algunos imaginan. Y cuando analizamos ese detalle, entendemos que esto podría ser mucho más que un simple seguimiento rutinario. Porque cuando uno analiza con calma la situación actual del Real Madrid, empieza a entender por qué nombres como el de Johan Manzambi aparecen cada vez con más frecuencia alrededor del club blanco. Y es que muchas veces los aficionados nos centramos únicamente en el presente. ¿En quién va a ser titular el próximo domingo? ¿En qué fichaje puede llegar este verano? ¿En quién debe salir? Pero en Valdebebas el trabajo siempre va mucho más allá. Allí no se piensa en una temporada. Se piensa en una década. Y precisamente por eso hay algo que me parece muy interesante. La actual generación del Real Madrid es probablemente una de las más jóvenes y talentosas del mundo, pero incluso dentro de esa generación el club sigue trabajando para no quedarse atrás. Porque Florentino Pérez sabe perfectamente que el mayor error que puede cometer una institución dominante es acomodarse. Eso le ocurrió a otros gigantes de Europa. Equipos que parecían invencibles y que, de repente, dejaron de renovarse. El Real Madrid no quiere cometer ese error. Quiere seguir siendo el equipo de referencia durante los próximos 10 años. Y ahí es donde cobra sentido el seguimiento sobre Johan Manzambi. Porque aunque hoy el centro del campo blanco cuenta con futbolistas extraordinarios, el fútbol cambia constantemente y las plantillas también evolucionan. Modric ya dejó una huella imposible de repetir. Kroos marcó una época irrepetible. Y aunque Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham y Arda Güler representan el presente y el futuro, la dirección deportiva sabe que nunca se puede dejar de mirar hacia adelante. Porque las lesiones existen. Porque las ofertas llegan. Porque los ciclos terminan. Y porque la competencia en la élite obliga a estar siempre un paso por delante. Eso es precisamente lo que diferencia al Real Madrid. Mientras otros reaccionan, el Madrid se anticipa. Y no es casualidad. Es una filosofía. Es una manera de entender el fútbol. Por eso tampoco sorprende que otros gigantes europeos estén siguiendo al futbolista suizo. Porque el talento no pasa desapercibido. En Alemania conocen perfectamente su crecimiento y varios clubes valoran muy positivamente su progresión. En Inglaterra, donde los equipos invierten cantidades gigantescas cada verano, también existen informes favorables. Y ojo con la Premier League. Porque cuando un jugador joven empieza a destacar, siempre aparece algún club dispuesto a ofrecer cifras imposibles.
Chelsea ya ha demostrado en los últimos años que no tiene miedo a gastar cientos de millones en futbolistas con proyección. Arsenal continúa reforzando una plantilla joven y competitiva. Liverpool está inmerso en un proceso de renovación. Incluso el Manchester City siempre permanece atento a las grandes oportunidades de mercado. Por eso, si Johan Manzambi continúa creciendo, la competencia será feroz. Pero aquí es donde entra en juego algo que el dinero no puede comprar. El peso del escudo del Real Madrid. Porque, seamos sinceros, madridistas, ¿cuántos jugadores han rechazado al Real Madrid para irse a otro sitio? Muy pocos. Cuando el club blanco llama a tu puerta, todo cambia. La historia cambia. La perspectiva cambia. Y el sueño de muchos futbolistas también cambia. Porque vestir la camiseta blanca no es simplemente jugar al fútbol. Es formar parte de una leyenda. Es convivir con las 15 Copas de Europa. Es jugar en el Santiago Bernabéu. Es tener la obligación de ganar siempre. Y eso ejerce una atracción que muy pocos clubes en el mundo pueden igualar. Por eso, aunque todavía estemos hablando de una fase inicial y no de una negociación avanzada, hay un aspecto que me transmite tranquilidad. La dirección deportiva del Real Madrid lleva años demostrando que sabe perfectamente lo que hace. Porque hubo dudas con Vinicius. Hubo dudas con Rodrigo. Hubo dudas con Camavinga. Incluso hubo dudas con Bellingham por el coste de la operación. Y el tiempo terminó dando la razón al club. Por eso creo que hay algo que todos los madridistas debemos valorar más. La paciencia. Porque vivimos en una época donde todo se juzga demasiado rápido. Un partido bueno convierte a un jugador en una estrella. 2 partidos malos provocan críticas feroces. Pero construir una carrera en el Real Madrid requiere tiempo. Madurez. Confianza. Y sobre todo personalidad. Y precisamente eso es lo que más me intriga sobre Johan Manzambi. Porque las condiciones futbolísticas se pueden trabajar. La potencia física se puede mejorar. La técnica evoluciona. Pero la personalidad no se enseña. O la tienes o no la tienes. Y para triunfar en el Real Madrid hace falta una mentalidad especial. Hace falta carácter. Hace falta hambre. Hace falta ambición. Porque aquí nadie regala nada. Aquí todos compiten. Y competir contra jugadores como Valverde, Camavinga, Tchouaméni o Bellingham significa convivir con la excelencia todos los días. Y eso no está al alcance de cualquiera. Pero si hay algo que nos ha enseñado la historia reciente es que Florentino Pérez y Juni Calafat rara vez se dejan llevar por la casualidad. Cuando el Real Madrid observa. Cuando el Real Madrid pregunta. Cuando el Real Madrid sigue a un futbolista durante meses. Normalmente existe una razón. Y por eso me parece un nombre muy interesante para seguir durante los próximos meses. Porque quizá esta noticia termine quedando en un simple seguimiento. Puede ocurrir. Pero también es verdad que hace años muchos escucharon por primera vez los nombres de Vinicius, Rodrigo o Valverde y pensaron exactamente lo mismo. Y mirad dónde están hoy. Por eso quiero saber vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Johan Manzambi tiene el perfil ideal para el nuevo proyecto del Real Madrid? ¿Pensáis que Florentino Pérez debe seguir apostando por jóvenes talentos o preferís incorporar jugadores ya consolidados? Y una pregunta todavía más interesante. Si pudierais elegir un fichaje para reforzar el futuro del centro del campo blanco, ¿apostaríais por una promesa como Manzambi o iríais directamente a por una estrella mundial? Os leo absolutamente a todos porque me encanta debatir con esta comunidad. Y si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y activad la campana porque se vienen semanas apasionantes y aquí vamos a seguir cada movimiento del mercado del Real Madrid. Porque una cosa está clara. Mientras muchos clubes esperan. Mientras otros reaccionan. Mientras otros pagan fortunas por jugadores ya consagrados. Florentino Pérez continúa jugando una partida diferente. Una partida que ya le permitió construir una generación histórica. Y quién sabe, madridistas. Porque quizás dentro de unos años, cuando Johan Manzambi sea una estrella mundial, muchos recordarán este momento y dirán: fue aquí cuando empezó todo. A la Madrid y nada más.